Siguiendo con la línea del aprovechamiento económico que se puede hacer del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción, hay que tener en cuenta que ahí hay especies económicas que fueron aclimatadas en el Paraguay por los científicos que estuvieron a cargo de ese espacio, especialmente Carlos Fibrix, un alemán que elaboraba anualmente un informe para el Ministerio de Agricultura y en el que hacía constar todos los protocolos que había implementado para la aclimatación de esas especies, y además ensayos sobre las especies nativas, al punto que el Jardín Botánico, por ejemplo, cultivaba como 8 especies de mandioca, como 12 especies de algodón, como distintas especies de bananos, distintas especies de maíz y hasta trigo. Tenía una cantidad impresionante de animales de labranza y además tenía liños de albaricoques, de manzanos, de duraznos y de otras plantas frutales que se habían aclimatado en el Paraguay gracias a la labor de estas personas. No nos consta específicamente documentalmente, pero es probable que el aguacate o el mango provienen de esa época, que tuvieron una difusión importantísima en todo el territorio de la República. Entonces, el Jardín Botánico tiene además ese potencial, tenía el potencial de ser una especie de laboratorio agrícola ganadero para el Paraguay, que permitía que de sus resultados se obtuvieran importantes renglones económicos para la República. Muchos de esos liños, muchos de esos árboles frutales lamentablemente se perdieron. Había flores, había herbarios medicinales que determinaron en algún momento que el Jardín Botánico tuviera la mayor colección mundial de plantas medicinales que provenían de la floresta. Algunas de esas especies todavía están, pero ese mismo tipo de cultivos o ese mismo tipo de estudios se pudieran haber hecho también ahora o se pueden hacer en el futuro, teniendo como base una instalación tan importante como el Jardín Botánico. Tenía una fama tal el Jardín Botánico que muchos científicos del mundo venían a hacer averiguaciones al lugar, como también mandaban correspondencia indagando sobre las especies que estaban en estudio en el resto de la humanidad. Un solo caso, el famoso cedrón capillí que tenemos nosotros es el perfume Eau Sauvage de Christian Dior. Ustedes lo pueden comprobar. Si tienen dinero para comprar el perfume, yo les sugiero que gasten 2.000 guaraníes por 3 masitos de cedrón capillí en el mercado 4 y van a tener en el bolsillo un perfume de Eau Sauvage de Christian Dior, porque es la misma esencia que es exportada para la fabricación de ese perfume. Y así otras esencias. Las esencias esenciales del Paraguay son un renglón económico para muchas familias y se exportan a todo el mundo, y nosotros ni siquiera tenemos noticia de esos acontecimientos o de esos rubros económicos que desperdiciamos porque la gente cree que el Jardín Botánico se puede ponerle a un lado de una gran carretera para que transiten personas que ni siquiera viven en Asunción.